Ok, bueno, quiero darle la bienvenida a todos los participantes. Esta es la serie de la Academia de Emergencia Americana. Lo tenemos mensualmente, es un webinar de diferentes temas que aborda la especialidad de la medicina de emergencia. Hoy vamos a hablar de enfermedades transmitidas por garrapatas y ácaros en la etiología del síndrome febril. Tengo el honor de presentarle al doctor Álvaro Facchini. Es especialista e investigador en enfermedades infecciosas y medicina tropical. Actualmente trabaja en el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Militar Central de Bogotá, Colombia. Él es médico y cirujano graduado de la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, y tiene un magíster en Ciencias Biológicas de la Pontífica Universidad Javeriana y doctor en enfermedades infecciosas de la Universidad de Espíritu Santo, Brasil. También tiene una estancia postdoctoral como investigador internacional visitante en el Departamento de Patología de la Universidad de Texas. Tiene una formación certificada en medicina de viajero por la Sociedad Latinoamericana de Medicina de Viajero y el London School of Hygiene and Tropical Medicine. Al final de la charla, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o ponerla en el chat. Y tengo el honor y el placer de presentarle al doctor Álvaro Facchini. Tiene el micrófono. Bienvenida. Muchas gracias, Leonardo. Para mí es un gusto y un placer estar el día de hoy con ustedes. De nuevo agradezco esta invitación y bueno, cuando ustedes digan podemos comenzar, voy a compartir pantalla si están de acuerdo. Vaya. Ven, a ver, un momento. ¿Logran ver a ver, un momento. ¿Logran ver mi presentación? Sí, Ok, y se ve el puntero láser moviéndose. Sí, se ve bien. Perfecto. ¿Iniciamos? Sí, por favor, estamos grabando y puede iniciar. Perfecto. Bien, entonces, a manera de introducción, debemos tener claro el tema del síndrome febril indiferenciado y esto, para ello debemos hacer una definición muy clara. Lo primero es que el síndrome febril indiferenciado, digamos que hay varias definiciones, pero tal vez la que a mí más me gusta es la que les voy a explicar a continuación. Usualmente, pues se define como fiebre, en este caso mayor a 38 grados centígrados. Conocer que el síndrome febril en temporalidad se puede dividir en un síndrome febril agudo, que usualmente no dura más de 7 días, o subagudo de 7 a 28 días sin un foco aparente, es decir, digamos, por ejemplo, no hay un dolor faríngeo, no hay dolor abdominal, este tipo de cosas que eventualmente nos pueden orientar hacia un foco o síntomas urinarios, por ejemplo, sino que simplemente es un paciente que nos consulta por fiebre, malestar general y, digamos, no tenemos algo que nos oriente hacia un foco aparente. Esta es una publicación que ya tiene unos años, pero a mí me gusta bastante porque trató de mostrar cuáles eran las etiologías en Latinoamérica entre 2007 y 2016 en diferentes países latinoamericanos. Entonces, lo primero es mostrarles que si bien hay algunas etiologías que se definieron claramente, bien sean por pruebas serológicas, moleculares, lo que llama fuertemente la atención es que aproximadamente, más o menos, un 50% de las etiologías, así se hagan diferentes estudios para etiologías virales, bacterianas, en fin, usualmente, y esto digamos que no cambia mucho, usualmente cerca de un 50% de los pacientes quedan sin una etiología eh, definida para este síndrome febril indiferenciado. Les traigo también este otro artículo que es publicado en BMJ, donde básicamente lleva al lector a tratar de hacer un enfoque en las etiologías del síndrome febril en áreas tropicales.
Fíjense que acá manejan una mnemotecnia donde básicamente lo principal en lo que deberíamos pensar es con M de malaria o paludismo, A de arbovirosis, E de fiebre entérica, fiebre tifoidea, S de enfermedades por espiroquetas, donde está la leptospirosis, y R de enfermedades rickettsiales. Si nos vamos al tema que nos atañe el día de hoy, que son enfermedades transmitidas por garrapatas y ácaros, básicamente nos concentramos en enfermedades por espiroquetas y enfermedades rickettsiales. Cuando hablamos puntualmente de Latinoamérica y consideramos estas etiologías causadas por espiroquetas o rickettsiales asociados a ácaros o a garrapatas, pues básicamente tenemos tifus de los matorrales, fiebre africana transmitida por garrapatas, fiebre manchada de las montañas rocosas y fiebre recurrente transmitida por garrapatas, que es lo que vamos a abordar en las próximas diapositivas. Cuando hablamos del tema de rickettsiosis, debemos considerar que las rickettsiosis son de importancia dentro de la etiología del síndrome febril agudo y subagudo en países tropicales o subtropicales en pacientes que son residentes, al igual que en viajeros, y acá podemos ver algunos datos en temas de porcentaje de en qué porcentaje estas etiologías podrían llegar a representar la etiología del síndrome febril. Pero también vemos acá como, digamos, cuando vemos, y es la misma publicación que les comentaba anteriormente, de patógenos que están, digamos, cocirculando con dengue en regiones de Latinoamérica en este rango de temporalidad de 2007 a 2016, vemos que sin duda los arbovirus cobran una importancia relevante, pero las rickettsiosis hacen parte de la etiología en un rango entre 1 y 18%, que creo yo que no es un porcentaje para nada despreciable. Bien, y si hablamos un poco de la fisiopatología de la rickettsiosis, sabemos que uno de los vectores más representativos en la transmisión de especies de rickettsia patógenas son las garrapatas. Acá podemos ver el ejemplo de una garrapata inoculando una rickettsia. La primera célula que interactúa con esta rickettsia son las células mononucleares. Después va a haber una diseminación de esta rickettsia patógena por la vía linfática y entre, digamos, si es más virulenta o no, puede llegar a alcanzar otro tipo de órganos, ¿sí? Como sería, por ejemplo, pulmones, hígado, etcétera, y en la medida de que se da una diseminación más o menos importante, pues finalmente se manifiesta con una serie pues, de cuadros clínicos muy puntuales que vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Entonces, vale la pena recordar que el endotelio, la célula endotelial, es la principal célula blanco de las diferentes especies de rickettsia. Llega la rickettsia, se une, hay digamos que unas uniones en el endotelio muy puntuales, que no me voy a detener en esto. Finalmente la endocita la célula endotelial y dependiendo del grupo de las rickettsias, si son rickettsias del grupo de las fiebres manchadas o son rickettsias del grupo del tifus, al final lo que van a lograr es una ruptura del endotelio y por eso es que decimos que la rickettsiosis al final, desde el punto de vista fisiopatológico, se traducen en una vasculitis de pequeños y medianos vasos que en principio es mediada por un daño directo de la bacteria, pero posteriormente, en la medida que pasan los días, también va a ser un daño inmunomediado. Entonces, de forma general, y esto sucede entre más virulenta sea la rickettsia, digamos que tiene una mayor propiedad de llevar un cuadro clínico pues mucho más severo y de forma muy general los pasos o desde el punto de vista fisiopatológico, estos son los pasos que se cumplen hasta lamentablemente el fallecimiento del paciente. Entonces, como hay daño vascular, va a haber un aumento en la permeabilidad vascular que al final se traduce en edema, en disminución del volumen vascular, en hipotensión, en hipoperfusión de los órganos y finalmente en una disfunción orgánica. Acá vemos algunas fotos de casos mexicanos y brasileños. En este caso es infección por rickettsia, el agente etiológico de la bien conocida fiebre manchada de las montañas rocosas,
pero recordar que Rickettsia rickettsii tiene una distribución a lo largo y ancho de las Américas, podríamos decirlo desde Canadá hasta el norte de Argentina, y estos son casos mexicanos, brasileños, y ustedes pueden ver, lo vamos a ver más adelante, un exantema purpúrico, ¿sí? Que eventualmente puede ser coalescente, al final también, digamos, necrosis distal, justamente por el daño endotelial, edema cerebral y, ¿por qué no?, síndrome de dificultad respiratoria agudo, todo relacionado a este daño vascular que produce, de hecho, la especie más patógena del género, que es Rickettsia rickettsii. Pero de forma general también podríamos decir que la rickettsiosis tiene unas manifestaciones clínicas comunes que se pueden presentar en mayor o en menor proporción. Sin embargo, clásicamente las rickettsiosis se presentan como enfermedades febriles exantemáticas, diferentes tipos de exantema, desde macular, maculopapular, pustular, purpúrico, como ustedes lo ven acá, pero además otra clave que usualmente se relaciona con las rickettsiosis asociadas a garrapatas y algunos ácaros es la escara de inoculación. La escara de inoculación desde el punto de vista práctico indica el punto donde el artrópodo, en este caso una garrapata o un ácaro, inocularon la rickettsia. Entonces, fíjense que en este caso el paciente tuvo la mala suerte de recibir 3 picaduras y por ende tiene 3 escaras de inoculación y en este caso una única escara de inoculación. Desde el punto de vista semiológico, la escara de inoculación es una lesión costrosa, necrótica, con halo eritematoso circundante que, como les decía, indica el punto donde se inoculó la riqueza. Pero además la escara de inoculación podría estar acompañada de linfonodos o linfadenopatías ipsilaterales. En este caso, esta mujer parece que tuvo una escara de inoculación en el cuero cabelludo y acá una linfadenopatía cervical. Y en este caso también se pueden presentar situaciones de linfangitis, básicamente el cordón linfático inflamado, en este caso relacionado a una escara de inoculación en la región poplitea. Bien, desde el punto de vista de histopatología, vemos que parte del diagnóstico de la rickettsiosis es por inmunohistoquímica, y aquí ustedes ven un ejemplo de Rickettsia rickettsii infectando su célula diana, que son las células endoteliales. Lo que ustedes ven acá es el endotelio y estos pequeños puntos rojizos son acúmulos de Rickettsia rickettsii, básicamente identificados por inmunohistoquímica. Por otro lado, en este caso un exantema por Rickettsia rickettsii, y lo clave cuando ustedes tengan la sospecha de una rickettsiosis y se hayan apoyado en el laboratorio de patología, lo clásico de la rickettsiosis, claro, pueden haber una serie de diferenciales, pero lo clásico de la rickettsiosis es un infiltrado perivascular linfohistiocitario. Eso es lo más relevante. Y acá otro ejemplo, en este caso una escara de inoculación por Rickettsia parkeri, y más adelante vamos a hablar de cada una de estas especies, pero como lo describe acá el patólogo, es una necrosis extensa de la epidermis, capas superficiales de la dermis y puntos de hemorragia y nuevamente una vasculitis linfohistiocitaria. Entonces, este es tal vez el primer mensaje desde el punto de vista de la histopatología, que típicamente las rickettsiosis se comportan como una vasculitis linfohistiocitaria. Bien, entonces ya entramos con el primer agente etiológico, como les decía, de mayor virulencia en las Américas, que es Rickettsia rickettsii. Un periodo de incubación de 2 a 14 días y clásicamente, si lo queremos poner desde un punto de vista esquemático, se puede dividir la enfermedad en 4 grandes fases. Una fase inicial que es de 1 a 2 días de fiebre, un cuadro febril abrupto con cefalea, escalofríos, malestar general, mialgias y en principio sin alteraciones en los paraclínicos. Si ustedes ven, es un cuadro bastante inespecífico que básicamente podría confundirnos con un paludismo, una leptospirosis, una arbovirosis, entre otros. Ya después, una fase temprana del día 2 al día 4, persiste la fiebre, el dolor abdominal, pueden haber náuseas, vómitos, inclusive manifestaciones respiratorias, pero acá ya empezamos a encontrar algunas claves y es el exantema maculopapular, que es de distribución centrípeta. Esto, desde el punto de vista semiológico, indica que usualmente aparecen lesiones muy tenues en puños y en tobillos que posteriormente se distribuyen hacia el tronco, la cara, entre otras.
Acá ya empiezan a haber algunas variaciones en los paraclínicos como trombocitopenia y elevación de transaminasas, y estas son algunas fotos para ejemplificar esto que les estoy contando. Lo ideal, claro, y cuando uno ve la triada en los libros, por ejemplo, la Mandel, que es, digamos, el libro clásico de enfermedades infecciosas, la triada clásica de la rickettsiosis es fiebre, exantema y cefalea. Si bien esto es lo que quisiéramos observar en la mayoría de casos, lamentablemente a veces no se presenta en todos los casos y eso hace mucho más difícil el abordaje de este tipo de enfermedades. Una fase intermedia, ya entre el día 5 y el día 7, persiste la fiebre, persiste el dolor abdominal, el paciente ya se ve mucho más comprometido, pero además en rickettsiosis por rickettsia rickettsii, gracias al daño endotelial, el exantema también va teniendo una evolución característica que fíjense que ya se vuelve un exantema petequial y clásicamente es una de las enfermedades infecciosas que compromete palmas y plantas y debe ser una clave para nosotros los clínicos. En el hemograma puede haber leucocitosis y leucopenia. Realmente la leucocitosis ya es en casos o en una evolución mucho más severa. La trombocitopenia es persistente, algo típico de la rickettsiosis es el aumento de transaminasas y básicamente una hiponatremia dilucional por el daño vascular. Ya lamentablemente en las fases tardías, fíjense que esta es una enfermedad que si no se trata tiene una evolución y la mayoría de pacientes, si no son tratados, mueren entre el día 7 y el día 9. Ya una disfunción orgánica, choque séptico, hipotermia, edema cerebral, convulsiones, coma, edema pulmonar, SDRA, miocarditis. El exantema ya es petequial, purpúrico, coalescente, y ustedes se preguntarán, y claro que seguramente se viene a la mente, una púrpura fulminans o un claro diagnóstico diferencial, una meningococcemia. Inicio de necrosis y gangrena en áreas distales, esto es típico de esta enfermedad, igual que una púrpura, por ejemplo, por meningococo. La trombocitopenia se hace mucho más severa y ya empiezan a haber cambios propios de diferente disfunción de órganos. Aumento de creatinina, aumento de ácido láctico, habla de hipoperfusión tisular, entre otras, y ya pues con una tendencia al empeoramiento del cuadro y lamentablemente la muerte. Acá les traigo algunas tablas donde quise traer un poco de la casuística que tenemos en Latinoamérica, puntualmente en Sudamérica. Recordarles, Rickettsia rickettsii está desde Canadá hasta el sur, perdón, hasta el norte de Argentina, pero con casos confirmados sin duda en Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Colombia, Argentina, Brasil. Y acá les traigo algo de la casuística de los casos colombianos, brasileños y argentinos. Entonces, fíjense que lamentablemente se comporta como un síndrome febril inespecífico y lo que uno aprende con Rickettsia rickettsii es a preguntar por, digamos, los antecedentes epidemiológicos, la picadura de garrapatas, etcétera, pero al final esto puede ser confundido, por ejemplo, con un dengue. Por otro lado, se puede acompañar de manifestaciones gastrointestinales. El exantema, fíjense que si bien debería ser parte de la triada clásica que nos dicen los libros, en la casuística colombiana se presentó en menos del 50% de los casos, en la casuística brasileña más o menos un 50% de los casos, y en la casuística argentina sí se presentó en todos los casos, pero fíjense que apenas son 8 casos. Nuevamente algunas fotos, un exantema que para quien no tiene experiencia y no tiene en la cabeza Rickettsia rickettsii, fácilmente se confunde con una meningococcemia, como ustedes lo ven aquí. Una alta letalidad, la casuística colombiana inclusive hasta 75% de letalidad, la casuística argentina 66% y la casuística brasileña alrededor de un 50%. Bien, y si vemos el tema de exposición a garrapatas, pues fíjense que está muy bien documentado en la casuística brasileña. Si se pregunta, la mayoría de pacientes reporta contacto o visualización de garrapatas en los días anteriores, que más o menos el periodo de incubación entre 7 y 12 días. Bien. Seguimos con el cuadro clínico, como lo decíamos en el diagnóstico diferencial. En la fase inicial de este cuadro, sin duda debe hacer parte de los diagnósticos diferenciales del síndrome febril de personas que vienen de áreas tropicales, endémicas, y sobre todo cuando es un síndrome febril exantemático.
En fases avanzadas, sin duda debe hacer parte del síndrome febril icterohemorrágico, es decir, leptospirosis, malaria, eventualmente un dengue, fiebre amarilla, entre otras, y, ¿por qué no?, como ya lo veíamos, por la evolución del exantema, de una meningococcemia. Este es un artículo bastante interesante y que siempre lo uso en mis conferencias para hablar de la enfermedad por Rickettsia rickettsii, y deben saber, tal vez lo saben, que en las zonas del sur de los Estados Unidos y norte de México hay una franja donde es supremamente importante la enfermedad por Rickettsia rickettsii. Estos autores se dieron a la tarea de comparar, digamos, lo más frecuente que ellos ven, que sería dengue, eventualmente chikungunya, probablemente por la época, por estos años, y lo compararon con la casuística que ellos tenían de enfermedad por Rickettsia rickettsii. Entonces, fíjense cómo la fatalidad, o más bien la letalidad, es muchísimo más alta, muchísimo más considerable, y la hospitalización en cuadros por Rickettsia rickettsii, el exantema con compromiso de palmas y plantas es muchísimo más frecuente en la enfermedad por Rickettsia rickettsii. El edema, y justamente eso traduce la fisiopatología del daño endotelial, edema en tobillos, muñecas, ¿sí?, que es muchísimo menos frecuente en el dengue o en el chikungunya. Un exantema pruriginoso estaría en contra de enfermedad por Rickettsia rickettsii. Obviamente las rickettsioses por Rickettsia rickettsii se pueden presentar hepatomegalia, inclusive manifestaciones gastrointestinales como vómito. Las artralgias, ustedes seguramente lo saben, que a uno lo orienta en una arbovirosis hacia el chikungunya, y el dolor abdominal, como les decía, si bien puede ser frecuente en las arbovirosis, también está presente en la enfermedad por Rickettsia rickettsii. Acá les quiero compartir en estas imágenes, como ya les decía, es una enfermedad de rapidísima evolución, y son pacientes que, si no son tratados de forma oportuna, pueden morir más o menos entre el día 7 y 9 de evolución. Y acá un cuadro clásico del CDC que nos muestra que si el paciente no es tratado con los antibióticos indicados, el antibiótico indicado, que lo vamos a discutir más adelante, si es tratado antes del día 5 o hasta el día 5, las probabilidades de sobrevivir son mucho más altas, y ustedes lo ven acá. Fíjense cómo, si el paciente es tratado hasta el día 5, más o menos, si bien un 75% son hospitalizados, ¿sí? Digamos un 50% tiene ingreso a UCI, pero ninguna muerte relacionada. En la medida que vamos aumentando los días, día 6, día 7, día 8, día 9 de tratamiento, fíjense cómo aumenta la hospitalización, aumenta el ingreso a unidad de cuidado intensivo, y sin duda aumenta casi en un 50% la letalidad en estos pacientes. Por eso es que esta enfermedad sin duda debe ser sospechada rápidamente, pero además iniciar un tratamiento antibiótico adecuado y oportuno. Esto aquí es un poco de, digamos, de los ejemplos que nos muestran los brasileños. Esto en el caso de la ciudad de Belo Horizonte, el estado de Minas Gerais, que es un estado endémico para la enfermedad por Rickettsia rickettsii, 15 casos confirmados, 66% de letalidad. ¿Qué les quiero mostrar en esta figura? Que básicamente la mayoría de pacientes tuvieron primero 4 atenciones, es decir, hasta que se sospechó la enfermedad pasaron inclusive por 4 atenciones, y ustedes lo ven acá, como en principio pueden consultar a unidades básicas de salud, a unos, digamos, a instituciones hospitalarias de complejidad media, y ya también a hospitales. Fíjense que cuando sospechan la enfermedad ya ha pasado por todas estas atenciones previamente, y es probablemente en la entidad hospitalaria donde sospechan, pero fíjense todo el tiempo que ha transcurrido entre la primera atención y la última atención. Entonces vean acá, 14 pacientes, es decir, el 93%, con más de 2 visitas a centros de salud, y realmente la oportunidad del tratamiento fue de 7 días, ya lo dijimos. Lo ideal de la oportunidad del tratamiento para la enfermedad por Rickettsia rickettsii debe ser idealmente hasta el día 5 de enfermedad. Y fíjense acá cómo, dependiendo del sitio donde lo atendieron, cuáles fueron las sospechas diagnósticas. En principio acá puntuando dengue, ¿sí? Y fíjense cómo, en la medida que va evolucionando la enfermedad, ya entra sin duda un diagnóstico diferencial, que es meningococcemia, pero fiebre maculosa o enfermedad por Rickettsia rickettsii ya entra obviamente en las últimas
atenciones cuando el paciente pues está mucho más grave. Bien, ahora pasamos de Rickettsia rickettsii a Rickettsia parkeri. Rickettsia parkeri, después de Rickettsia rickettsii, es la segunda especie de mayor relevancia en las Américas. Esta es una rickettsia que, si bien se describió en los años 60, solamente hasta 2004 se comprobó que era un agente patógeno que causaba enfermedad en seres humanos. Acá ustedes pueden ver el cultivo. Y diferente a Rickettsia rickettsii, Rickettsia parkeri se caracteriza por presentarse con escara de inoculación. Recordándoles que es la escara de inoculación, es una lesión costrosa, necrótica, con halo eritematoso circundante que indica el punto, en este caso, de la picadura de la garrapata. Entonces vean cómo ya 4 años después, desde la primera descripción de Rickettsia parkeri como patógeno, en Estados Unidos se dan a la tarea de decir, bueno, ya tenemos una casuística suficiente, vamos a comparar los cuadros de Rickettsia parkeri y Rickettsia rickettsii. Sin duda son enfermedades febriles exantemáticas, pero lo que las diferencia, como ya les decía, es que la rickettsiosis por Rickettsia parkeri presenta escara de inoculación. Esa es una de las primeras diferencias. Y por otro lado, la severidad es completamente opuesta. Como ya les decía, mientras que Rickettsia rickettsii presenta una altísima letalidad, Rickettsia parkeri al día de hoy, 19 de febrero, hasta el día de hoy no se ha descrito ningún caso letal por Rickettsia parkeri y obviamente los porcentajes de hospitalización son mucho menores. Este es un artículo que publicamos hace algunos años donde nos dimos a la tarea de mostrar en una revisión sistemática cómo se comportaba la enfermedad por Rickettsia parkeri y su distribución. Vean acá casos confirmados en Colombia. Acá estoy solamente refiriéndome a Sudamérica, pero vale la pena aclarar que en Estados Unidos existe enfermedad por Rickettsia parkeri, en Colombia tenemos Rickettsia parkeri, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, para que sepan que también es una Rickettsia ampliamente distribuida en las Américas. Esto hace parte de esta revisión sistemática que publicamos. Fíjense cómo afecta principalmente a hombres en edad, digamos, hombres adultos jóvenes, y cómo el antecedente de exposición a garrapatas, bien sean que la hayan visto, que lo haya picado propiamente dicho, alcanza inclusive el 90%. Si lo vemos desde el punto de vista clínico, las claves para Rickettsia parkeri es fiebre y escara de inoculación. El exantema puede o no existir, pero las claves es fiebre y busque la escara de inoculación a través de un muy buen examen físico. Recordar que el periodo de incubación es de 2 a 11 días desde la picadura de la garrapata. Nuevamente, este es otro mensaje clave con Rickettsia parkeri, la escara de inoculación. Fíjense acá algunos ejemplos de pacientes brasileños, un paciente uruguayo y acá un paciente brasileño donde afortunadamente se hizo un seguimiento fotográfico. Esto 12 días posterior a la picadura de la garrapata, 14 días, fíjense que acá está clásico la lesión costrosa, necrótica con halo eritematoso circundante a los 23 días y finalmente cicatriza a los 30 días posterior a la picadura de la garrapata. Ejemplos de Argentina, inclusive pacientes con 2 escaras de inoculación. Paciente colombiano, en este caso una escara de inoculación en la región de la cresta ilíaca, acá la pueden ver con un mayor aumento, y la linfadenopatía regional en la zona inguinal. Desde el punto de vista de alteraciones paraclínicas, puede haber alteración de las transaminasas, como les decía, algo que suele ser frecuente en la rickettsiosis, y eventualmente una leucopenia que máximo se presenta en un 50% de los casos. Como les decía, en esta revisión sistemática confirmamos lo que decía la literatura, que si bien una pequeña proporción de pacientes no se hospitaliza, también es una rickettsiosis con letalidad nula hasta el día de hoy. Diagnósticos diferenciales: loxocelismo, recordando que es la picadura de la araña Loxoceles, antrax cutáneo, pero el antrax en este caso no se presenta usualmente cuando es cutáneo con fiebre, al igual que el loxocelismo, dependiendo de la clasificación del loxocelismo, y sin duda un ectima bacteriano. Entonces, eso debe considerarse dentro de los diagnósticos diferenciales.
Bien, otra riqueza que es mucho menos frecuente, pero que sabemos que circula en las Américas es Rickettsia massilia. Hasta ahora los europeos tienen mucha experiencia con Rickettsia massilia. En Latinoamérica, o más bien en las Américas, solo tenemos un caso registrado que se presentó en un paciente viajero que fue a la Argentina, se infectó allá y lo diagnosticaron en España. Ustedes pueden ver acá un exantema purpúrico y lo que entre comillas sería una escara de inoculación, pues que no es tan fácil de identificar. En este caso, el vector es Ripicephalus sanguineus. Recordar que en las Américas existen dos linajes de Ripicephalus sanguineus, el linaje tropical y el linaje templado, si lo queremos llamar así, y parece ser por la literatura científica que el linaje templado es el más relacionado con la transmisión de Rickettsia massilia. Sin embargo, en Rickettsia massilia aún nos falta muchísimo por descubrir. Fíjense que el único caso que conocemos en las Américas fue diagnosticado en 2009. Ya han habido detecciones de Rickettsia massilia en garrapatas, pero no se han diagnosticado nuevos casos. El único es el de 2009. Bien, rickettsiosis en viajeros, y esta tal vez es la rickettsiosis más relevante en viajeros. De hecho, Rickettsia africa, que es el agente etiológico de la fiebre africana transmitida por garrapatas, es la segunda causa de fiebre en viajeros que vuelven del África subsahariana. ¿Cuál es la primera causa? Malaria o paludismo. Entonces, ya lo decíamos, rickettsiosis más frecuente en viajeros que vuelven del África, principalmente África subsahariana. Usualmente es una rickettsiosis que se comporta o se presenta con más de una escara de inoculación. ¿Por qué? Porque las garrapatas vectores son supremamente agresivas y van a atacar en grupo y eventualmente pueden haber varias picaduras. Periodo de incubación de 5 a 10 días, síntomas inespecíficos, nuevamente un síndrome febril inespecífico, más de una escara de inoculación y linfadenopatía regional. Y estos son los vectores y su distribución: Amblioma hebreum en esta parte de Sudáfrica y Amblioma variegatum mucho más dispersa en África. Vale la pena aclarar que Amblioma variegatum también se encuentra en las islas del Caribe. Por eso debemos considerar rickettsiosis por Rickettsia africa no solo en pacientes que vuelvan del África, sino eventualmente también de las islas del Caribe. Acá también, en el año 2021 también hicimos una revisión sistemática sobre Rickettsia africa y ustedes pueden ver acá que nuevamente se comporta como un síndrome febril inespecífico asociado a escara de inoculación, que puede ser única o múltiple. Entonces, fíjense que en el cuadro clínico se parece mucho a Rickettsia parkeri, y las alteraciones de laboratorio, lo mismo que ya venimos comentando, el tema de elevación de transaminasas, eventualmente de la proteína C reactiva, entre otras. Bien, sin duda, pues Estados Unidos ha documentado casos de Rickettsia africa, obviamente en viajeros, pero acá les quiero mostrar la casuística suramericana. Entonces, fíjense, este tal vez fue el primer caso diagnosticado en un paciente suramericano, un paciente brasileño que fue al África a hacer safari y vuelve con un síndrome febril y una escara de inoculación. Posteriormente, los argentinos hacen un nuevo aporte, en este caso dos pacientes con escara de inoculación y un síndrome febril, y hasta ese momento, cuando hicimos la revisión sistemática, pues identificamos viajeros brasileños y argentinos con rickettsiosis por Rickettsia africa. Sin embargo, recientemente, me refiero a hace 3 años atrás, describimos el primer caso de Rickettsia africa en un viajero colombiano. Este fue un viajero que fue al Parque Kruger en Sudáfrica a hacer safari. Volvió con un síndrome febril subagudo asociado a estas lesiones en piel, escaras de inoculación y un exantema maculopapular, inclusive pustular, con compromiso de palmas. Y se hizo el diagnóstico tanto por serología como por biología molecular y se trataba de Rickettsia africa, compatible con lo que nos decía la literatura científica. Bien, ahora pasamos a otra rickettsiosis, que es la rickettsiosis pustulosa. En este caso, el agente etiológico es Rickettsia acari y su vector ya no son garrapatas, sino es el ácaro del roedor doméstico, que este ácaro se llama Liponizoides sanguíneos.
¿Qué sucede? Básicamente, Rickettsia acari hace un ciclo enzoótico entre el ácaro liponizoide sanguíneos y el ratón doméstico, pero eventualmente, cuando no existe el ratón, por ejemplo, vamos a imaginar que hubo un control de plagas, desaparece el ratón de esa vivienda, el hombre entra a ser un, digamos, un hospedador accidental del ácaro y en este caso se puede transmitir Rickettsia acari. Es otra de las rickettsiosis con escara de inoculación. Entonces ya vimos que las garrapatas pueden causar escara de inoculación. No sé si se los dije, pero en Rickettsia rickettsii lamentablemente no existe escara de inoculación. Lo que sí sucede en Rickettsia acari, perdón, en Rickettsia parkeri, entonces lo hace mucho más difícil, pero también los ácaros en este caso pueden causar rickettsiosis con escara de inoculación y este es un ejemplo. Periodo de incubación de 9 a 14 días, lesión primaria papulovesicular que después se transforma en una escara de inoculación, síntomas inespecíficos y una erupción cutánea generalizada papulovesicular. De hecho, este es uno de los principales diagnósticos diferenciales de la varicela. Recuerden que la varicela es la llamada chickenpox en inglés, ¿cierto? Y por eso la rickettsiosis pustulosa se llama rickettsial pox. Son muy similares. Si uno no tiene el contexto epidemiológico claro, fácilmente puede confundir la rickettsiosis pustulosa con una varicela. Y fíjense, a manera interesante, publicado en el ID Cases, aquí lo ponen de forma muy llamativa los autores, rickettsial pox versus chickenpox. Básicamente este era un paciente que vive en los suburbios de Nueva York. Nueva York parece ser una de las zonas más importantes para la circulación de Rickettsia acari. Fíjense las escaras de inoculación, lesiones pustulares, que al final, si uno no tiene en la cabeza rickettsios pustulosa, esto fácilmente puede ser una varicela, porque recuerden que la varicela, lo clásico es que se comporte con pústulas, vesículas y costras. Entonces, fácilmente puede ser confundido, pero al final, este era un caso de una rickettsiosis pustulosa. Bien, ahora nos vamos a otro género, que es el género Orientia, que es el agente etiológico del tifus de los matorrales, también transmitido por ácaros. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué estamos hablando de tifus de los matorrales? Fíjense que clásicamente se ha descrito, y recuerden que el tifus de los matorrales, eh, ya les decía, es causado por Orientia, típicamente Orientia Sutsugamuchi. Esto es lo que se conoce clásicamente como el triángulo Sutsugamuchi, que básicamente es el sudeste asiático hasta el norte de Australia, y este digamos que es la distribución clásica del tifus de los matorrales. Sin embargo, ustedes ven acá algunos puntos, algunas estrellas o algunas otras regiones donde o hay evidencia serológica o molecular, pero también les voy a mostrar evidencia de casos clínicos en regiones que no hacen parte del triángulo Sutsugamuchi. Entonces, tal vez las primeras descripciones y lo que cambió un paradigma en la infección por Orientia fue este Scrub typhus-like en Chile. ¿Sí? Un paciente que tenía la clínica, tenía escara de inoculación, se confirmó que era Orientia, pero decían, bueno, en Chile, ¿sí? Fíjense la distancia que existe, ¿sí? Entre el triángulo Sutsugamuchi y Chile, en este caso. Después se evidenció evidencia serológica muy bien documentada en el Amazonas peruano, entonces empezaron a decir, bueno, ¿será que Orientia puede tener una distribución mucho más amplia? Después ya es publicada en una revista que seguramente ustedes conocen todos, que es probablemente la revista más prestigiosa en el área médica, que es el New England Journal of Medicine, y acá no cabe duda de que en la isla de Chiloé, que es fuera del área continental de Chile, habían casos de tifus de los matorrales confirmado por biología molecular, cultivo, serología, y mereció una publicación obviamente en el New England Journal of Medicine de Scrub typhus endémico en Sudamérica, puntualmente en Chile. Vean, síndromes febriles exantemáticos con escara de inoculación. Posteriormente sigue creciendo el interés y en Honduras describen, además de serología positiva para leptospirosis o agentes rickettsiales, también serología positiva para Orientia en personal militar en Honduras. Y nosotros, hace 2 años, en una población sana, rural, del departamento del Cauca en Colombia, también describimos evidencia serológica para Orientia. 486 individuos
lo hicimos tanto por ELISA inmunofluorescencia y lo confirmamos por Western Blot con proteínas específicas de Orientia de 56 y 47 kilodaltons para una cero prevalencia total para este grupo de 30%. Bien, entonces acá les quiero traer algunos datos que he tomado de otras presentaciones de algunos de los expertos en Chile para mostrarles cómo es la distribución y el comportamiento en Chile, donde es el país suramericano sin duda que tiene más datos de esta enfermedad. Entonces, en este caso, son datos del doctor Thomas Weitzel, infectólogo en Chile. Vean cómo además de Chiloé, a través de los años ya se ha descrito tifus de los matorrales en Chile continental. Esto es de 2015 a 2021, 83 casos, 81 casos por PCR, edad media 42, 72% hombres. Actividades de riesgo en la naturaleza o contacto con vegetación, justamente porque ahí entran en contacto con los ácaros, y vean la estacionalidad de los casos, sobre todo en el verano chileno, y vean acá la presentación clínica en 76 pacientes, escara de inoculación y fiebre. Vean que en este caso se comporta muy similar a Rickettsia parkeri, a Rickettsia africa, y en este caso es transmitido por ácaros, pero es una rickettsiosis asociada a escara de inoculación, en este caso causado por una bacteria del género Orientia. La distribución de las escaras, sin duda, principalmente en miembros inferiores, en tronco y otras distribuciones como en miembros superiores, eventualmente cabeza y cuello. Afortunadamente, cero letalidad hasta ahora en Chile, pero con un porcentaje no despreciable de hospitalización. En el sudeste asiático sí hay letalidad por Orientia. Hasta ahora lo que se ha visto en Chile es, por ahora, ningún caso de letalidad. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la rickettsiosis? Acá hay una serie de condiciones si usted quiere tomar una muestra de sangre, suero, entre otros. Los artrópodos, ¿por qué no? Si el paciente a usted le llega con una garrapata y le dice, doctor, mire lo que me picó, eventualmente conserve esa garrapata, dele signos de alarma, pero puede ser una buena alternativa utilizar esa garrapata para estudios posteriores. Y acá un esquema que tomo de uno de los libros, ¿sí? De esta es la Mandel, si no estoy mal, y simplemente para ejemplificar de qué pueden tomar mano para hacer el diagnóstico de la rickettsiosis. Entonces, si el paciente se presenta en una fase aguda y es una rickettsiosis exantemática con escara de inoculación, tome una biopsia de ese exantema y eventualmente tome la costra de esa escara o retire la costra, envíela al laboratorio, pero también haga un hisopado de esa úlcera que queda, ¿sí? Eso, el rendimiento diagnóstico es supremamente bueno, y obviamente tome una primera muestra para inmunofluorescencia indirecta para detección de anticuerpos IgG. Ojo, lo ideal es que tuviese exantema y escara. Si no tiene, pues simplemente tome la primera muestra para inmunofluorescencia indirecta. Esa muestra no se debe procesar inmediatamente porque de hecho digamos, el comportamiento de los anticuerpos en la rickettsiosis más o menos a partir de la segunda semana es que se van a hacer positivos. Entonces, envíe eso al laboratorio, que lo guarden para que posteriormente, si usted toma una muestra en fase convaleciente, hagan la comparación a ver si hay cero conversión. Fíjense lo que les estoy diciendo acá. Si no hay exantema ni escara, lamentablemente el diagnóstico de la rickettsiosis va a ser retrospectivo. Y por las condiciones que les dije, porque hay algunas rickettsiosis mucho más severas que otras, usted debe estar obligado, si lo sospecha, trate la rickettsiosis. No espere a tener un resultado que por la severidad de esta enfermedad usted requiere dar un tratamiento empírico para aliviar a este paciente. Si el paciente sobrevive, tome una muestra en fase convaleciente y ahí sí, en el laboratorio deben hacer una inmunofluorescencia indirecta para anticuerpos IgG para evidenciar cero conversión entre muestra de fase aguda y muestra de fase convaleciente. Si lamentablemente el paciente muere y usted no alcanzó a tomar la muestra en fase convaleciente, ya aquí puede aprovechar suero, sangre total, órganos para diagnóstico molecular o inclusive inmunohistoquímica, pero pues evidentemente va a ser un diagnóstico post-morte. Tratamiento, como ya les decía, primero debe ser iniciado de forma temprana, pero además no se les puede olvidar que el tratamiento ideal en la rickettsiosis son las tetraciclinas, puntualmente la doxiciclina, ¿sí?
De hecho, la doxiciclina, así sea, porque muchos me van a decir, no, pero si es un paciente menor de 8 años o una mujer embarazada, si es una rickettsiosis severa, como la enfermedad por Rickettsia rickettsii, así sea una mujer embarazada o así sea un niño menor de 8 años, deben iniciar doxiciclina. Es más el beneficio que el riesgo y obviamente va a ser un periodo de tratamiento corto. Eso lo justifica el libro rojo de pediatría, eso lo justifica el CDC, entre otros, ¿sí? Ahora, si usted tiene una rickettsiosis tal vez que no es tan grave y es una mujer embarazada o un niño menor de 8 años, por ejemplo, Rickettsia parkeri, eventualmente puede dar un macrólido como acitromicina y puede ser beneficioso para este paciente. Fíjense lo que yo les decía. Se ha debatido mucho en la literatura, pero hay muy buenas revisiones donde dice que en niños menores de 8 años usted podría dar tranquilamente doxiciclina. Lamentablemente la doxiciclina llevó la mala fama de sus hermanas tetraciclinas, como la tetraciclina, entre otras, pero el perfil de seguridad de la doxiciclina es muchísimo mejor que estas otras tetraciclinas y en periodos cortos no tiene problemas de efectos adversos, tanto así que el CDC lo recomienda y fíjense esta promoción o esta propaganda que dice la doxiciclina salva vidas y curiosamente muestran en este caso una persona mostrando los dientes, sobre todo porque la doxiciclina se ha relacionado con, eh, digamos, cambios en la coloración de los dientes, digamos, el desarrollo de los huesos. Acá simplemente para la rickettsiosis, fíjense, el mejor tratamiento para la rickettsiosis es la doxiciclina. Si usted sospecha una rickettsiosis, entre con doxiciclina. Ahora nos vamos a otro grupo de enfermedades que son las borreliosis del grupo de las fiebres recurrentes. Ya hablamos de enfermedades rickettsiales, Rickettsia rickettsii, Rickettsia parkeri, Rickettsia africa, otras rickettsias menos importantes, ¿sí? Rickettsiosis pustulosa, hablamos de Orientia y ahora nos vamos, cambiamos de la rickettsiosis a las borreliosis, en este caso, borreliosis del grupo de las fiebres recurrentes. Fíjense acá que ustedes seguramente habrán oído más de las borreliosis como enfermedad de Lyme. En este caso no voy a entrar al tema de enfermedad de Lyme. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica o puntualmente en Sudamérica, a la fecha no existe evidencia científica importante o más bien eh, válida que sustente casos autóctonos de enfermedad de Lyme en Sudamérica. Entonces, por eso no voy a hablar de enfermedad de Lyme. Pero sí voy a hablar desde rickettsiosis, de fiebre recurrente, porque en este caso sí hay muy buenos antecedentes históricos que soportan el hecho de que en Sudamérica existe la fiebre recurrente transmitida por garrapatas, en este caso causada por borrelias. Entonces, una de las características más importantes es que las borreliosis del grupo de las fiebres recurrentes hacen una espiroquetemia alta y esto permite que en métodos directos como la gota gruesa, el extendido de sangre periférica, lo voy a mostrar más adelante, se puedan visualizar. Diferente a la enfermedad de Lyme, la fiebre recurrente transmitida por garrapatas es un síndrome febril que, como su nombre lo dice, eventualmente puede tener, digamos, paroxismos de fiebre recurrente, ¿sí? Pero en términos generales es un cuadro febril inespecífico. Bien, acá cuáles son los vectores, garrapatas del género Ornithodoros, que son garrapatas que se esconden en las grietas, en las cuevas, en cavernas, etcétera, y son de hábitos muy similares a lo que conocemos como los triatomínidos, el vector de la enfermedad de Chagas, pero estas son garrapatas blandas del género Ornithodoros, que diferente a las garrapatas duras que transmiten la enfermedad de Lyme, las garrapatas blandas pican rápidamente, son garrapatas que se pueden demorar haciendo el proceso de hematofagia en un humano aproximadamente 45 minutos y se devuelven a su escondite. Entonces es muy rápido y es difícil que la persona se acuerde de esta picadura. Pero además también el piojo de las ropas, el pedículos humanos, también puede transmitir una borrelia que es borrelia recurrentis. Este piojo solamente está relacionado a poblaciones muy puntuales, fíjense acá, privados de la libertad, eventualmente habitantes de calle, entre otros. ¿Por qué se llama fiebre recurrente? Y aquí entramos en la fisiopatología. Estas borrelias hacen un cambio antigénico continuamente. Entonces lo que sucede es que mientras el sistema inmunológico identifica, vamos a poner el ejemplo, una borrelia, la borrelia roja,
¿sí? La neutraliza, ahí ese paciente donde hubo esa borrelemia, hizo un paroxismo febril, el sistema inmunológico la controla, desaparecen las borrelias rojas, ¿sí? Ese cambio antigénico, pero van a quedar libres o no identificadas por el sistema inmunológico las borrelias amarillas. Y por eso se produce otro paroxismo febril y así con el tiempo, en la medida que pasa el tiempo, es mucho menos severo el paroxismo febril. Nuevamente, solo en el paroxismo febril se pueden identificar las borrelias en métodos directos sanguíneos. ¿Por qué? Porque de resto las borrelias van, por ejemplo, a médula ósea, sistema nervioso central, es decir, los órganos del sistema retículo endotelial. Hace 3 años hicimos esta publicación sobre digamos, eh, un abordaje histórico sobre fiebre recurrente en Latinoamérica y fíjense que estaban ampliamente distribuidos. En Estados Unidos probablemente ustedes saben que existe Borrelia turicata, Borrelia hemsi, que eventualmente causa casos de fiebre recurrente en los Estados Unidos, en estados, por ejemplo, como Texas, ¿sí? Sin lugar a dudas, entonces hay que tener en cuenta dentro del síndrome febril las borreliosis asociadas a estas garrapatas blandas. Esto hace parte de la misma publicación que hicimos simplemente para mostrarles que si bien se llama fiebre recurrente, hay pacientes con un porcentaje para nada despreciable que pueden presentar un único paroxismo febril. Es decir, el mensaje acá es, no piense fiebre recurrente solamente cuando tenga un evento de fiebre recurrente. Claro, ahí debe pensarlo. Pero pacientes con un único paroxismo febril o una única situación de fiebre, de un síndrome febril, también debe sospecharlo. Entonces, para el diagnóstico, examen directo en sangre fresca o microscopio de campo oscuro, acá les quiero mostrar una foto, pero vean cómo, permítanme acá, cómo, ¿cómo es esto? Ah, bueno, fíjense acá un video de campo oscuro, las borrelias y los eritrocitos. Entonces vean ahí la clásica morfología de las borrelias nadando entre los eritrocitos, ¿sí? Eso obviamente es una muestra de cultivo, ¿no? Obviamente en un paciente probablemente va a ser mucho más difícil, pero para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, extendido de sangre periférica o gota gruesa, es decir, como una malaria. De hecho, muchas veces el diagnóstico de fiebre recurrente transmitida por garrapatas se hace de forma incidental. El clínico sospecha que es una malaria, porque además la malaria, recuerde que pueden hacer paroxismos febriles, sospecha que es una malaria, lo envía al laboratorio y en el laboratorio le dicen, oiga, no vi plasmodium, pero vi formas de espiroquetas. Y en este caso se hace el diagnóstico de fiebre recurrente. Así se ve en el extendido de sangre periférica y así se ve en la gota gruesa. Hay métodos de concentración, como sucede, por ejemplo, con enfermedad de Chagas. Eso lleva a que se concentren mucho más las espiroquetas. El tratamiento es como para todas las espiroquetas, idealmente con betalactámicos, ¿sí? Se puede utilizar penicilinas, tetraciclinas, macrólidos, entre otros, pero recuerden que cuando existe un tratamiento para las espiroquetas se puede dar un efecto adverso que es conocido como el efecto de Harrix-Herxheimer, ¿sí? Este efecto usualmente se presenta en las primeras 4 horas de tratamiento, sube la temperatura de forma importante, hay hipotensión y básicamente es por la liberación antigénica. Esto se maneja y ustedes probablemente lo saben mejor que yo que trabajan en emergencias, es un buen aporte de líquidos antipiréticos, mantener ese paciente estable mientras que pasa el efecto de esta reacción de Harrix-Herxheimer, que es básicamente secundario al tratamiento antibiótico con la ruptura y liberación de antígenos de estas borrelias. Y lo que les decía, si uno tiene en la cabeza fiebre recurrente transmitida por garrapatas, uno de los diferenciales o se pueden marcar en la malaria-like. Y esto lo demostró este estudio en Togo, en África, donde pacientes con supuesto diagnóstico o sospecha de malaria, al final, cuando investigaban fiebre recurrente transmitida por garrapatas, un porcentaje para nada despreciable acababan siendo borreliosis del grupo de las fiebres recurrentes. Esta es mi última diapositiva para mostrarles cómo en Brasil, y esto de pronto se puede extrapolar al tema de fiebre recurrente, fíjense cómo los microscopistas en el Amazonas antes de 2006 estaban solo entrenados para visualizar plasmodio.
se empezaron a dar cuenta que en el Amazonas brasileño había casos de Chagas agudo por transmisión oral y el diagnóstico del Chagas agudo se hace ¿qué? Por microscopía, se visualizan los tripomastigotes en sangre periférica. Cuando empezaron a entrenar a los microscopistas en que además de ver plasmodium podían ver tripanosoma, empezaron a aumentar los casos de diagnóstico de enfermedad de Chagas aguda. Si esto lo extrapolamos a la fiebre recurrente, si entrenamos a los microscopistas al laboratorio en que además de plasmodium, de tripanosoma, se pueden ver eventualmente espiroquetas, podríamos llegar a hacer mayores o más diagnósticos de fiebre recurrente transmitido por garrapatas. Con eso finalizo. Nosotros en Instagram tenemos un grupo académico donde nos dedicamos a las borreliosis del grupo fiebre recurrente y a las garrapatas blandas, que es este, Gleptolatam, que traduce Grupo Latinoamericano de Estudio de Borreliosis Transmitidas por Ornitodoros de Latinoamérica. Esta es mi cuenta de X por si acaso y mi contacto de Gmail por si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún, digamos, no sé, algún tipo de colaboración o duda en el tema de enfermedades transmitidas por garrapatas. Así que espero haberme acogido al tiempo. Muchas gracias por la atención y quedo atento a preguntas o dudas. Gracias, doctor Facchini. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A mí me sorprendió la letalidad de la riqueza, no sabía que era tan alta. La pregunta que tengo yo es si en la sala de emergencia veo muchas personas que vienen con una picadura, una picada de garrapata. Uh -huh. Y en los Estados Unidos creo que la CDC antes recomendaba no dar antibióticos, aunque casi siempre yo le daba doxiciclina. ¿Qué recomienda usted? No tiene exantema, no tiene fiebre, solo dice, mira, me picó una garrapata. ¿Qué De acuerdo, recomienda? de acuerdo, Leonardo. Sí, sin duda a la fecha de hoy no se recomienda profilaxis simplemente por la picadura de la garrapata, porque al final puede ser algo frecuente. Afortunadamente, el porcentaje de garrapatas infectadas con estos microorganismos es muy bajo. Por ejemplo, los estudios que se han hecho en Latinoamérica indican que menos del 1% de las garrapatas están infectadas con Rickettsia rickettsii. Entonces, realmente es una mala suerte adquirir esta enfermedad. En el caso puntual que usted planteaba, Leonardo, básicamente si llega al servicio de emergencias un paciente que dice, me picó ayer esta garrapata o hoy me picó esta garrapata, simplemente, y eso sí, dar signos de alarma muy claros, es decir, mire, si usted en los próximos 12 a 15 días desarrolla fiebre, sobre todo asociado a exantema, a una lesión en el punto de la picadura, por favor consulte, haga una consulta inmediatamente, eso sí, pero ofrecer profilaxis simplemente por la simple picadura de garrapata no está indicado. Al día de hoy no está indicada la profilaxis con doxiciclina. Pero sí dar muy buenos signos de alarma y signos o manifestaciones clínicas para una consulta médica inmediata, sobre todo si eventualmente puede ser un caso de Rickettsia rickettsii que, pues, uno lamentablemente es la de mayor virulencia y solo la tenemos en las Américas. En Europa no tenemos Rickettsia rickettsii, en África no tenemos Rickettsia rickettsii. Mm, está bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo también pues tengo un comentario de que nosotros sí tenemos un poquito de riqueza. Yo trabajo en el Departamento de Emergencias Pediátricas en el estado de Nuevo México. En Arizona, en Nuevo México, sí tenemos riqueza en las montañas. Y los Uh -huh. especialistas están de acuerdo con el doctor Facchini de que si tienen fiebre, si se ven mal los niños, aunque sean de menos de 8 años, hay que dar doxicilina. Y es porque han hecho muchos estudios y en uno en Arizona no había ningunos niños que salieran con cambios de color de los dientes. Entonces nos dicen nuestros especialistas también, especialmente en el departamento de urgencias, que solo estamos, vamos a dar un dosis solamente y después pues van a estar internados en el hospital, pues vale la pena dar la medicina, aún en los niños de cualquier edad, porque vale la pena con el riesgo. De acuerdo, de acuerdo. Arizona es un estado muy relevante para la enfermedad
por rickettsia rickettsii en los Estados Unidos, sobre todo en la frontera con México. De hecho, lo que llamó mucho la atención hace algunos años en Arizona fue alta letalidad por rickettsia rickettsii, no tenían claro cuál era el vector. Después de estudios, el CDC descubrió que la garrapata del perro Ripicephalus sanguineus es el vector en Arizona de rickettsia rickettsii con una alta letalidad. Entonces, tal cual lo que describe Matthew, un síndrome febril en un niño, tal vez con el antecedente de contacto con animales, con garrapatas, solo con la sospecha diagnóstica está perfectamente indicado indicar doxiciclina y bueno, y después se hará el diagnóstico, pero como es una enfermedad de tan alta letalidad y entre más rápido se inicie el antibiótico, pues mucho mejor. Así que sin duda esa es la conducta. Bueno, si no hay otra pregunta o comentario, quiero agradecer al doctor Bacchini por una charla muy interesante y muy educativa. Y tengo en el chat el correo electrónico mío y de Rebecca Somner. Si alguno de ustedes los invito a ofrecer una charla, si tienen algo que quieren preparar en el futuro. Y ojalá tendremos al doctor Facchini en otra lectura en el futuro. Y gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, Leonardo, y bueno, muchas gracias a todos por esta invitación y claro, si se presenta la oportunidad, me gustaría volver a participar con ustedes. Feliz noche. Gracias. Feliz noches a todos. Adiós.